Así que dando inicio a la parte correspondiente de nuestra segunda sesión del Derecho Civil 2 en cuanto a las sucesiones, estaremos tratando aquí, de acuerdo a la información que ya se ha desarrollado en nuestra materia, las clasificaciones en cuanto al derecho sucesorio, pues las encontramos en cuanto a la ejecución del mismo de manera testamentaria o intestamentaria, aduciendo que en la intestamentaria, pues también es la que se conoce como sucesión legítima y dependerán de los lazos de parentesco en cuanto al autor de la herencia para la repartición de esa masa hereditaria. Estaremos también pendientes en este momento sobre el tema en cuanto a los distintos tipos de testamento. Habrá que poner en cuenta que siendo esta una voluntad personalísima como lo exhibe la ley, no podemos poner que esté en duda esa parte voluntaria del autor de la herencia por medio del cual habrá dejado su testamento. Voy a compartir nuestro material correspondiente a la clase de hoy. Ok, está cargando para que nos hagamos cargo sobre esta sección de nuestro derecho sucesorio, pero en el ámbito sobre la sucesión testamentaria, porque en primer punto tendremos que conocer sobre los testamentos y las circunstancias que se podrían presentar en cada uno de ellos transcurriendo esta sucesión en cuanto a los herederos posibles, los legatarios y, ¿por qué no?, también hablar de aquellas posibilidades de nulificación dentro de este derecho sucesorio. Vamos a retroalimentar con lo que nos dice el Código Civil para el Estado de Chiapas en cuanto al testamento y lo define como un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Viene la primera característica en cuanto a esta sección general, el artículo 1283 nos dice que no pueden testar en el mismo acto dos o más personas ya en un provecho recíproco, ya en favor de un tercero. Es decir, que hay que respetar la voluntad del autor de la herencia porque es el único que puede decidir qué hacer con sus bienes cuando él haya fallecido y por lo tanto este testamento va a reforzar esa voluntad que hizo en vida ahora después de la muerte. Ni la subsistencia del nombramiento del heredero de los legatarios, ni la designación de las cantidades que a ellos correspondan pueden dejarse al arbitrio de un tercero. En los testamentos, de manera general, es muy popular que ya esté establecido cuál es la herencia que se va a repartir o bien cuáles son los legados, es decir, de forma particular, que van a obtener cada uno de ellos y en este sentido poder llamarlos legatarios a estos herederos inmersos en este juicio sucesorio. Cuando el testador deje como herederos o legatarios a determinadas clases formadas por número ilimitado de individuos, tales como los pobres, los huérfanos, los ciegos, etcétera, puede encomendar a un tercero la distribución de las cantidades que deje para ese objeto. En este caso, el Ejecutivo del Estado tiene la obligación de designar el establecimiento de asistencia social para que se encargue de cumplir o velar por el incumplimiento de la disposición testamentaria. Es decir, cuando el autor de la herencia pretende dejar hacia cualquier tipo de grupo vulnerable sus bienes o la mayor parte de sus bienes, pues estará establecido en este juicio sucesorio que se velará
por la adquisición mediante esta colectividad de personas o a un individuo que por supuesto no forme parte de sus parientes y haya sido su noble voluntad y su deseo dejar a esta persona parte de sus bienes o como heredero universal, es decir, todos sus bienes. Vamos a analizar distintas circunstancias dentro de nuestro material de estudio que se pueden presentar en este ámbito sobre nuestras disposiciones testamentarias. La disposición hecha en términos vagos en favor de los parientes del testador se entenderá que se refiere a los parientes más próximos según la orden de la sucesión legítima, es decir, que en distintos puntos también podemos encontrar que en un testamento no esté específicamente dicho el nombre en cuanto al pariente que está dejándole, ¿no? O en muchas ocasiones pues, no utilizar el nombre completo y que esto se torne de maneras vagas. Sin embargo, en esta interpretación, de acuerdo también a aquellas secciones de la lógica jurídica, se aplicarán los derechos correspondientes hacia aquellas personas que sean participantes como herederos o como legatarios. En el artículo 1287 habla sobre que las disposiciones hechas a título universal o particular no tienen ningún efecto cuando se funden en una causa expresa que resulte errónea, si ha sido la única que determinó la voluntad del testador. Las circunstancias sobre el autor de la herencia también son bastante importantes de analizar para poder realizar una denuncia en cuanto a este juicio sucesorio. En caso de duda sobre la inteligencia o interpretación de una disposición testamentaria, se observará lo que parezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del testamento y la prueba auxiliar que a este respecto pueda rendirse por los interesados. Es decir, que existan también distintos puntos probatorios de que existe el reconocimiento de este heredero o de este legatario en cuanto a la ambigüedad que podría presentarse en este testamento. Como punto siguiente, encontramos que si un testamento se pierde por un evento ignorado por el testador o por haber sido ocultado por otra persona, podrán los interesados exigir su cumplimiento si demuestran plenamente hecho de la pérdida o de la ocultación. Logran igualmente comprobarlo con lo contenido en el mismo testamento y que en su otorgamiento se llenaron todas las formalidades legales. En el artículo 1290, la expresión de una causa contraria al derecho, aunque sea verdadera, se tendrá por no escrita. Es decir, que aunque el testamento cumple esos requisitos que en cuanto es un acto jurídico totalmente libre y personal, no puede transgreder aquellos derechos fundamentales o derechos humanos establecidos y protegidos por nuestro derecho positivo vigente. Y hablando sobre estos supuestos que podrían presentarse, encontramos el siguiente subtema que es de las condiciones que pueden ponerse en los testamentos. Y el artículo 1329 hace alusión a que el testador es libre para establecer condiciones al disponer sus bienes. Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios en lo que no esté prevenido en este capítulo se regirá por las reglas establecidas para las obligaciones condicionales. En el artículo 1331, la falta de cumplimiento de alguna condición impuesta al heredero o al legatario no perjudica a estos, siempre que hayan empleado todos los medios necesarios para cumplir aquella. Es decir, que aunque el autor de la herencia no esté o no haya pedido para que después de su muerte exista una comprobación de que esta condición o esta condicional ya se ha llevado a cabo, sí es obligatoria que se realice para que mediante este cumplimiento de la obligación pues puedan acceder a la herencia y no pierdan el derecho como tal. El artículo 1332, la condición físico legalmente imposible de dar o de hacer, impuesta al heredero legatario, anulan su institución.
En otra circunstancia, encontramos que cuando el testador no hubiere señalado plazo para el cumplimiento de la condición, la cosa legada permanecerá en poder del albacea y al hacerse la partición se asegurará competentemente el derecho del legatario. Para el caso de cumplirse la condición, observándose además las disposiciones establecidas para hacer la partición cuando alguno de los herederos es condicional. Si la condición es puramente potestativa de dar o hacer alguna cosa y que ha sido grabado con ella, ofrece cumplirla, pero aquel a cuyo favor se estableció rehúsa aceptar la cosa o el hecho si la condición se tiene por cumplir. Es decir, que si dentro de esta condición eh, hay la posibilidad de que existan dos partes, es decir, podría ser una condición para beneficiar a alguien más y dentro de este beneficio es completamente rechazado por la otra persona, no está obligado precisamente a estas imposibilidades a realizarlas, sin embargo, con que pueda comprobar que esta condición se hizo mucha, bueno, se puso mucho de su parte para poder realizarla, pero no depende de él al final que se concluya, entonces habrá la posibilidad de que pues esta condicional se tome por cumplida. Ahora bien, de los bienes de que puede disponer por testamento y de los testamentos inoficiosos. Eh, Hablar de la masa hereditaria pues significa propiamente que entendemos sobre todos los derechos reales que se contienen dentro de un patrimonio y que pues este patrimonio es totalmente presente, real, legal y por lo tanto puede ser susceptible, ¿no? De una herencia. En cuanto a los testamentos inoficiosos, desde este primer punto vamos a entender aquel testamento que puede cumplir con cualquier tipo de requisito, con cualquier formalidad requerida por la ley y sin embargo va a resultar inoficioso porque el autor o la autora de la herencia dejaron muy afuera las obligaciones alimentarias. Estas obligaciones alimentarias, pues obviamente tienen cierta prioridad dentro de esta masa hereditaria y por lo tanto ese testamento que no incluya las obligaciones alimentarias y que hayan sido totalmente olvidadas o ignoradas, pues entonces se harán valer mediante este juicio sucesorio. El testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en las fracciones siguientes. Reconoce en la fracción primera a los descendientes menores de 18 años respecto de los cuales tengo obligación legal de proporcionar alimentos al momento de la muerte. Dos, a los descendientes que estén imposibilitados de trabajar, cualquiera que sea su edad, cuando exista la obligación a que se refiere la fracción anterior. Tres, al cónyuge supérsite cuando esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes, salvo otra disposición expresa del testado. Este derecho subsistirá en tanto no contraiga matrimonio y viva honestamente. Como número 4 están los ascendientes. En la fracción 5, a la persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante los 3 años que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato y que el superviviente esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Este derecho solo subsistirá mientras la persona de que se trate no contraiga nupcias y viva honestamente. Si fueren varias las personas con quien el testador vivió como si fueran su cónyuge, ninguna de ellas tendrá derecho a alimentos. Y como número 6 encontramos a los hermanos y demás parientes col colaterales. Dentro del cuarto grado, si están incapacitados o mientras que no cumplan 18 años, no tienen bienes para subvenir a sus necesidades. Es decir, que exista esta plena confianza
y en cuanto a los medios probatorios necesarios para acreditar que efectivamente existe una obligación alimentaria por parte del decujus. Y para ir avanzando, encontramos que dentro de nuestra misma ley, el artículo 1354 recuerda que no hay obligación de dar alimentos, al, sino a falta o imposibilidad de los parientes más próximos en grado. No hay obligación de dar alimentos a las personas que tengan bienes, pero si teniéndolos, su producto no iguala a la pensión que debiera corresponderles, la obligación se reducirá a lo que falte para completarla. El artículo 1356. Para tener derecho de ser alimentado, se necesita encontrarse al tiempo de la muerte del testador y en alguno de los casos fijados en el artículo 1353. Y cesa ese derecho tan luego como el interesado deje de estar en las condiciones a que se refiere el mismo artículo, observe mala conducta o adquiera bienes, aplicándose en este caso lo dispuesto en el artículo anterior. Entonces, vamos a concluir que dentro de esta sección de los bienes que se pueden disponer, pues todos son aquellos los que se corroboren como propiedad del autor del testador. Y recuerden que no nada más se pueden heredar en este sentido las cuestiones sobre los bienes, sino que también podrían heredarse obligaciones y en las obligaciones podría estar consistente algún tipo de deuda que va a pasar de manera legítima a aquellos que resulten con el carácter de herederos. Si dentro de este testamento, pues, por lo tanto, no existe ningún tipo de obligación alimentaria, entonces su libre voluntad del autor de la herencia podrá ser respetada y no será el testamento inoficioso. Ahora bien, dentro de esta sección de los testamentos, por supuesto, van a haber los herederos y vamos a tener a los legatarios, quienes ya explicamos en las cápsulas informativas anteriores la definición o concepto de cada uno. Y de esta institución de heredero dentro de los testamentos, vamos a encontrar también las diferentes características que señala la ley para que se tomen en cuenta. Y dentro de esta institución de heredero, pues encontramos que en el artículo 1363 el testamento otorgado legalmente será válido, aunque no contenga institución de heredero y aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de heredar. En este sentido, nosotros vamos a tener en cuenta que realmente existe la posibilidad de que aquel que haya sido instituido como heredero tiene el derecho de rechazar, en este caso, el término que encontramos en el Código Civil es repudiar la herencia, es decir, que no la acepte, puede no aceptarla, él es totalmente libre de hacerlo. Estas cuestiones con las incapacidades de heredar, ya sabemos que en cuanto a los incapaces jurídicamente, tienen que estar representados por aquel que ejerza su tutela, por aquel que contenga su patria potestad, o bien en defecto de ellos, pues los que están a cargo del Estado. El artículo 1366, los herederos instituidos sin designación de la parte a que cada uno corresponda heredarán por partes iguales. Es decir, cuando en este punto no hay una limitación y lo que se reconoce es la masa hereditaria, por lo tanto todos aquellos que hayan sido mencionados como herederos podrán acceder a una parte igualitaria de esta masa hereditaria, es decir, de todos los bienes de los que haya contado nuestro testador. En el último artículo, en el 1367, el heredero instituido en cosa cierta y determinada debe tenerse por legatario.
Ya habíamos mencionado que la diferencia entre los herederos y los legatarios era esta función específica de lo que van a recibir instituidos en un testamento, ¿no? Una sección particular, es decir, puede ser un solo bien o varios bienes, pero que sean específicos, es un legado, y aquellos que tengan acceso indefinido a la herencia, pues son herederos. Pasando al siguiente punto que son sobre los legados, encontramos que el artículo 1376, cuando no haya disposiciones especiales, los legatarios se regirán por las mismas normas que los herederos. En el artículo 1377, el legado puede consistir en la prestación de la cosa o en la de algún hecho o servicio. Por lo tanto, pues estos legados, ¿no? Que son específicos, podrían estar inmersos en que se lleven a cabo en cuanto a la prestación de un hacer o de un no hacer en algún hecho o en algún servicio. El punto es que están meramente dentro del testamento. En el artículo 1378 no produce efecto el legado si por acto del testador pierde la cosa legada, la forma y denominación que la determinaba. En 1379 resulta que el testador puede gravar con legados no solo a los herederos, sino a los mismos legatarios. Es decir, interponer un tipo de gravamen para los bienes o el bien dentro del legado, o bien podría estar inmerso en la mayor parte de la herencia, o si la herencia es una sola cosa, también podría contener un gravamen. El artículo 1380, la cosa legada deberá ser entregada con todos sus accesorios y en el estado que se halle al morir el testador. Es decir, mientras este también juicio sucesorio se lleva a cabo mediante el testamento, haciendo valer un testamento, haciendo valer las instituciones de los herederos y los legatarios, pues nadie puede disponer, ninguno de ellos puede apropiarse de alguna parte de la masa hereditaria, aunque tenga ideas, ¿no? O asegure que le pertenecen únicamente mediante sentencia y la participación, por supuesto, de la albacea en cuanto a la administración de los bienes que lo requieran, podrá ser la manera legal de llevar a cabo la parte que le corresponda.
En sí, para ir terminando con los temas que nos acontecen, pues encontramos que la misma ley nos dice, si los bienes de la herencia no alcanzan para cubrir todos los legados, el pago se hará en el siguiente orden. Uno, legados remuneratorios. Dos, legados que el testador o la ley haya declarado preferentes. Tres, los legados de cosa cierta y determinada. Cuatro, los legados de alimentos o de educación. Y cinco, los demás a prorrata. En muchos aspectos también hay distintas modificaciones en cuanto a la masa hereditaria o dentro de la masa hereditaria no es meramente suficiente para cubrir lo que se ha dejado o instituido para los herederos o legatarios. Por lo tanto, pues en este sentido se encuentran diversas controversias, ¿no? Para poder resarcir o poder resolver mediante ese sentido todas las imposibilidades que podría ocasionar los bienes que hay que disponer mortis causa. Y de acuerdo a este contexto, daremos también una pequeña información sobre lo que conocemos dentro de las distintas formas de testamento y cómo el Código Civil para el estado de Chiapas mantiene su clasificación. Compartiré nuestro material correspondiente para iniciar en cuanto a aquellos artículos que consideran, y aquí está, en cuanto a la clasificación, encontramos en el artículo 1485, a partir de la fracción primera, está el testamento público abierto, testamento público cerrado, testamento hológrafo. En cuanto a las especiales, encontramos el testamento privado, testamento militar, testamento marítimo y el testamento hecho en país extranjero. El que se encuentra hecho en país extranjero, vamos a tomar en cuenta también las delimitaciones que nos marca el derecho internacional privado para la apertura de esta herencia dentro de su solicitud y dependerá, por supuesto, de dónde se encuentren los bienes que son parte, motivo de la misma herencia. Encontramos el testamento público abierto y dice que el testamento público abierto es el que se otorga ante notario de conformidad con las disposiciones de este título. Es decir, constamos con fe pública y por supuesto nos regiremos también en cuanto a la ley notarial dentro de las obligaciones de los notarios para reconocer este testamento. El testamento público cerrado puede ser escrito por el testador o por otra persona a su ruego y en papel común. De acuerdo a sus distintas formalidades, pues se tendrán que rubricar todas las hojas, firmar al calce para que tenga un sustento jurídico necesario y de acuerdo a todos sus requisitos que están aquí descritos en este capítulo. El testamento hológrafo se le llama al que es escrito de puño y letra del testador. Este testamento solo podrá ser otorgado por las personas mayores de edad y para que sea válido deberá estar totalmente escrito por el testador y firmado
con expresión del día, mes y año en que se otorgue. Los extranjeros podrán otorgar testamento hológrafo en su propio idioma. Si contuviere palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, las salvará el testador bajo su firma. La omisión de esta formalidad por el testador solo afecta la validez de las palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, pero no al testamento mismo. Hablando del testamento privado, pues el testamento privado está permitido en los casos siguientes. Uno, cuando el testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave que no dé tiempo para que concurra notario a hacer el testamento. Dos, cuando no haya notario en la población o juez que actúe en receptoria. Tres, cuando, aunque haya notario o juez en la población, sea imposible o por lo menos muy difícil de que concurran al otorgamiento del testamento. Cuatro, cuando los militares o asimilados del ejército entren en campaña o se encuentren prisioneros de guerra. ¿Ok? Sobre el testamento militar, pues bueno, el asimilado del ejército hace su disposición en el momento de entrar en acción de guerra o estando herido sobre el campo de batalla. Bastará que declare su voluntad ante dos testigos o que entregue a los mismos el pliego cerrado que contenga su última voluntad, firmado de su puño y letra. Lo dispuesto a este artículo, pues se observará en su caso respecto de los mismos prisioneros de guerra, dependiendo de la circunstancia. Y en cuanto a lo que platicábamos sobre el derecho internacional privado y el testamento hecho en país extranjero, producirán efecto en el Estado cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que se otorgaron. Los secretarios de delegación, los cónsules y los vicecónsules mexicanos podrán hacer las veces de notario o de encargado del registro en el otorgamiento de los testamentos de los nacionales en el extranjero, en los casos en que las disposiciones testamentarias deban tener su ejecución en el Estado. Los funcionarios mencionados remitirán copia autorizada de los testamentos que ante ellos se hubieran otorgado al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien a su vez y por conducto del Tribunal Superior, a solicitud de parte, lo remitirá al juez competente. Si el testamento fuera hológrafo, el funcionario que intervenga en su depósito lo remitirá por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el término de 10 días al encargado del registro público del domicilio que dentro del Estado señale el testador. Y esto es algunas pequeñas, en resumen, ¿no? Las cuestiones sobre la clasificación de los testamentos. Y en cuanto a la sucesión legítima, ya platicábamos en sus cápsulas anteriores que pues la herencia legítima se abre cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez. Dos, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes. Tres, cuando no se cumple la condición impuesta al heredero. Y cuatro, cuando el heredero muere antes del testador y repudia la herencia o es incapaz de heredar si no se ha nombrado sustituto. Y mediante estas características y principios en cuanto a la sucesión legítima, platicábamos que también están dentro del mismo en cuanto a la forma de acceder para la sucesión o la apertura de esta sucesión en cuanto a los descendientes, en cuanto a los ascendientes, la sucesión del cónyuge. El cónyuge que sobreviva concurriendo con descendientes tendrá el derecho de un hijo si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión no igualen la porción que cada hijo debe corresponder. Lo mismo se observará si concurre con hijos adoptivos del autor de la herencia. La sucesión en cuanto a los colaterales, si solo hay hermanos por ambas líneas, sucederán por partes iguales. En cuanto a los concubinos, la concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los 3 años que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hubiesen tenido hijos en común, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.
Inmediatamente esta sección en cuanto a los concubinos habrá que también realizar la comprobación de este estado que precedió, ¿no? Es decir, hay que realizar un juicio aparte para que se reconozca la sección sobre los concubinos. Y por último, la sucesión del fisco del Estado. A falta de todos los herederos llamados en los capítulos anteriores, sucederá el fisco del Estado. Dentro de este capítulo bastante amplio del derecho sucesorio, también encontraremos los que son, por ejemplo, distintas disposiciones comunes a las sucesiones testamentaria y legítima. Aquí está en nuestro Código Civil para el Estado de Chiapas a partir del artículo 1612. Ejemplo, precauciones cuando la viuda queda encinta, de la apertura y transmisión de la herencia. Esto ya empezamos a hablar cuando existe, ¿no? Se declare la presunción de la muerte de un ausente. Eso es mediante acuerdo el contenido que nos corresponde a nosotros dentro de nuestro derecho civil. Les agradezco su atención y por supuesto estamos al corriente mediante nuestra plataforma institucional. Gracias.